El día de hoy con nuestra conferencia sobre el arte de leer las escrituras. Ayer iniciamos con muy buena enseñanza y vamos a continuar el día de hoy, todo el día, con dándole la gloria al Señor y dándole gracias por este espacio que nos permite venir a conocer un poco más de Él. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a orar, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Padre bueno, gracias Señor por este día, Dios. Estamos agradecidos contigo, Señor, por este espacio, Dios, donde podemos venir a escuchar tu mensaje, Señor, donde podemos venir a escudriñar tu palabra, donde podemos venir, Señor, a conocer un poco más de tu reino, Padre. Hoy venimos, Señor, en acción de gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu justicia, gracias por tu juicio y gracias, Señor, por tu gran amor. Agradecido contigo, Señor, por este espacio donde tú nos permites venir a escudriñar, Señor. Donde tú nos permites venir a esculcar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que en esta mañana nosotros salgamos convencidos de que tu palabra tiene autoridad, convencidos, Señor, de que tu palabra es poder tuyo, Señor, para salvación de todos y cada uno de nosotros. Agradecido contigo, Señor, porque tú nos has sacado del fango, tú nos has sacado de la oscuridad, tú nos has sacado, Señor, de este mundo de tinieblas y nos has mostrado tu luz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Cómo agradecerte, Padre, todo lo que has hecho por nosotros? Has derrochado amor, Señor, en tu Hijo, a través de tu Hijo, en una cruz. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este día. Ayúdame, Dios, a estar delante de ti y de parte de ti. Que lo que hablemos, Señor, sea para tu gloria. Que lo que yo hable, Señor, es porque tú me has dicho, lleva ese mensaje. Ayúdame, Señor, a que sean tus palabras, que no sean ideas mías, que no sean emociones mías, Señor, sino que seas tú hablándonos en esta mañana. Por favor, Padre. Delante de ti me pongo, delante de ti me he puesto, Señor, con un corazón contrito y humillado. Ayúdame, Dios, a ser claro con tu palabra. Ayúdame, Señor, a llevar con claridad tu mensaje. Gracias, Señor. Todo sea para tu gloria, todo sea para tu honra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar con la autoridad de la Biblia. Y tenemos como autoridad, o entendemos como autoridad, la referencia a una norma, regla o guía que determina lo que es correcto o incorrecto. Esa sería una autoridad. Por ejemplo, el metro es la autoridad en el campo de la medición de distancias. Entonces, así Pedro puede decir, hay 2 centímetros. Juan dice, hay 2,5 centímetros. Pero el metro les señala que son 3 centímetros. Tanto Pedro como Juan van a tener que desistir de su opinión, porque hay una autoridad ya establecida, el metro. Y el metro le está diciendo que no son 2 centímetros ni 2,5 centímetros, sino 3 centímetros. Si no existiera esa medida, pues no podríamos establecer, si no existiera esa autoridad, no podríamos establecer una medida exacta. En el campo religioso, en el ambiente religioso, una autoridad que ayuda al hombre en determinar lo que es espiritualmente bueno o malo es aún de mayor importancia. Ayer escuchábamos un poco a Arturo en la charla de ayer, en la clase de ayer, que hay una autoridad de la Biblia, que la Biblia es la que nos ayuda a discernir qué es bueno y qué es malo. Tenemos ese libro, tenemos esa palabra, tenemos esas escrituras donde vamos a tener la seguridad de que lo que nosotros estamos leyendo, de que lo que nosotros estamos escuchando es verdad. Pero ¿cómo saber eso?
no sé si ustedes se han hecho la pregunta de ¿por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia habiendo otros libros? Yo me hacía esa pregunta en mis inicios. Yo, pero ¿por qué yo voy a estudiar? ¿Por qué voy a leer la Biblia? Porque alguien llega y me dice, no, es que aquí es la Biblia. Y yo, pero ¿por qué no otro libro? Habiendo tantos libros que se dicen ser palabra de Dios. Libros espirituales, como por ejemplo, el Corán, es el libro sagrado del Islam. Se considera la palabra de Dios, es considerada palabra de Dios. Y bueno, entonces ¿por qué no estudiamos el Corán? Radicales. O el libro del Mormón, el libro de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, que también dice ser palabra de Dios. ¿Por qué no estudiamos el libro del Mormón? ¿O por qué no estudiaba yo el libro del Mormón? Porque tenía que ser la Biblia. O el Bhagavad Gita, que es el texto sagrado hinduista. Texto que habla sobre que este libro o este movimiento corresponde a la verdad eterna. Ellos son los que tienen la verdad eterna. Entonces, ¿por qué no estudiar ese libro? O otros libros como el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, el Ramayana, libro hinduista, o las enseñanzas del Buda, muy conocido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no estudiar esos libros y sí estudiar la Biblia? ¿Por qué no meternos ahí y sí la Biblia? Pero vamos a concentrarnos más en ¿por qué la Biblia? Porque cuando tengamos entendido por qué la Biblia, vamos a poder decir por qué no esos otros libros. Dentro de por qué la Biblia tiene autoridad, vamos a ver unas evidencias externas, que son evidencias encontradas fuera de la Biblia. Vamos a ver unas evidencias internas, que son evidencias encontradas dentro de la Biblia. Y vamos a ver una evidencia transformadora, que es la evidencia del poder que tiene la Biblia como tal. Vamos a empezar con las evidencias externas. Dentro de esas evidencias externas encontramos una historia, encontramos una arqueología e encontramos profecía. Dentro de la historia encontramos que la Biblia como tal fue escrita durante un periodo entre 1500 y 1600 años aproximadamente, entre los años 1500 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Fue escrita por alrededor de 40 hombres. Quiero que vayamos teniendo como la perspectiva, como la dimensión de qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. O sea, ¿por qué es que la Biblia tiene autoridad? ¿Por qué es que nosotros la estudiamos? 30 en el Antiguo Testamento y 10 en el Nuevo Testamento. Fue escrita en 3 continentes diferentes: África, Asia y Europa. Fue escrita, entre esos 40 hombres hay reyes como el rey Salomón, pescadores como Pedro, profetas como Isaías, Nehemías, comerciantes o recaudadores de impuestos como Mateo, militares, que podríamos contemplar al rey David o a Nehemías también, y líderes religiosos como Esdras. Entonces hay una diversidad de niveles intelectuales, sociales y culturales. Entonces fue escrita cuando nosotros nos dicen, en el mundo, nos dicen, no, es que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Cierto? Sí, porque estos son personajes, son hombres, son seres humanos. Son seres humanos. Reyes, pescadores, profetas, comerciantes, militares, son seres humanos, pero seres humanos que el Señor ha escogido para dar su mensaje. Lo interesante es que con toda esta variedad, todo gira en torno a una gran historia. Con toda esa variedad de tantos personajes, de tantos sitios, de tanta variedad, todo gira en torno a un solo objetivo. Todo tiene un solo propósito. La Biblia tiene un solo contexto. ¿Cuál? La historia del plan de salvación de Dios, que conduce hasta Jesucristo. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta.
Toda la Biblia apunta a la cruz. Toda la Biblia apunta al sacrificio de Jesucristo. Toda la Biblia apunta a esa obra de salvación que Dios ha provisto para ti y para mí. Dentro de esas evidencias externas vemos la arqueología. Para los que son muy científicos y quieren respuestas científicas, la arqueología es el estudio de los restos materiales de civilizaciones anteriores. Algunos de esos restos han estado visibles, como el Coliseo de Roma. Ha estado ahí y es una reliquia arqueológica, es una evidencia arqueológica que ahí está. Otra gran cantidad, por el contrario, han estado entre escombros, como los sellos de la época, que se han encontrado bajo tierra, que han esculcado, que han escarbado y han salido una serie de elementos que nos van a ratificar las historias que se encuentran en la Biblia. El objetivo del arqueólogo es descubrir, registrar, observar y conservar estos restos, de modo que podamos entender mejor cómo era la vida del pasado. Eso es lo que nos da a entender el contexto de muchas cosas que nosotros leemos en la Biblia. Dentro de esa arqueología hay algunos arqueólogos famosos, como James Mann, donde dice una serie de hallazgos arqueológicos han cambiado las viejas ideas sobre las raíces del cristianismo y del judaísmo, y está afirmando que la Biblia es más precisa desde el punto de vista histórico de lo que pensaban muchos académicos. Charlie Campbell, por su parte, era un ateo que se metió a estudiar la arqueología para demostrar que Dios no existía. Y resulta que escribe Campbell, que a finales de 1991 mi ateísmo se vino abajo, debido al peso de unas evidencias que lo contradecían, intelectualmente satisfactorias, que no solo desmantelaron mi ateísmo, dice Charlie Campbell, sino que me llevaron a creer que Dios existe y que podemos fiarnos de la Biblia. Puse mi fe en Jesucristo y le he estado siguiendo desde entonces. ¿A partir de qué? De esos restos que él descubrió, de esas evidencias que él leía en la Biblia y las encontraba en el terreno. Otros arqueólogos famosos, como el Dr. Nelson, dice que es considerado uno de los mayores arqueólogos de la historia. Escribe: podemos afirmar categóricamente que no se ha producido un solo descubrimiento arqueológico que haya contradicho una referencia bíblica. Por su parte, el doctor Aaron Meyer dice: en la tierra de Israel no es posible dedicarse a la arqueología si no se consulta la Biblia. Ese es el libro que nosotros tenemos en nuestras manos. Ese es el libro que nosotros estudiamos. Algunos de los elementos que se encuentran, por ejemplo, este prisma de Sennacherib, fue hallado en Nínive, data del año 700 a.C. y fue hecho en la antigua Siria. La escritura cuneiforme en idioma acadio hace referencia al rey israelita Ezequías y al rey asirio Sennacherib. Ambos aparecen en el registro bíblico del segundo libro de los Reyes, capítulos 18 y 19, y en el libro de Isaías, capítulos 36 y 37. El que quiera ir a verlo está expuesto en el Oriental Institute de la Universidad de Chicago. O este fragmento de piedra que fue descubierto en Dan, que menciona a David, rey de Israel. Está expuesto también para los que quieran ir a verlo en el Museo de Israel en Jerusalén. Otros elementos encontrados, digamos estos más recientes
entre comillas, están los manuscritos del Mar Muerto, que hemos oído mucho de esto. En las cuevas de Qumran, a 20 kilómetros de Jerusalén, se encuentra una colección antigua de copias manuscritas del Antiguo Testamento, entre ellas Isaías, Salmos, Deuteronomio, entre otros. O sea que vamos teniendo certeza de lo que nosotros leemos en la Biblia. Hay evidencias. El Ciro de Ciro, pieza de arcilla encontrada en Babilonia en 1879. Aquí en este cilindro se menciona a Ciro, el poderoso rey de Persia, que emitió el decreto que permitió a los judíos regresar a su tierra tras su cautividad en Babilonia. Segunda de Crónicas, capítulo 36, y en Esdras, capítulo 1, podemos encontrar ese relato, esa historia. Entonces vamos viendo que hay una infinidad de elementos que nos van asegurando que lo que nosotros leemos en la Biblia ocurrió. Eventos que sí pasaron. Y digamos que eso tiene trascendencia, listo, eso nos da más seguridad. Ahora vamos a ver la profecía contemplada como evidencia externa porque ocurrió, son partes que ocurrieron fuera de la Biblia. Entonces, la Biblia contiene cientos de profecías que se han cumplido. Así lo dice el libro de Amós, o lo dice el Señor por medio del profeta Amós. Dice, en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Todo el plan de Dios lo ha revelado por medio de personas, por medio de autores, por medio de predicadores, por medio de evangelistas, por medio de maestros, por medio de personas. Ha enviado el Señor un mensaje. Es el mismo mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es el mensaje que nosotros hoy traemos de parte del Señor. Todo apunta a el Mesías venidero. Profecías sobre Cristo. Hay infinidad en el Antiguo Testamento, porque todas apuntan allá, ¿cierto? Vamos a ver solo una. Cristo, Jesús, lo afirmaba cuando hablaba con los fariseos y escribas de la ley. Y les decía, en el Evangelio de Juan está escrito, dice, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Esa vida eterna que buscaban los fariseos, que buscaban los escribas, que buscaban los estudiosos de la ley, es la misma que nosotros tenemos. Es la misma, esas mismas escrituras son las que hablan de Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos que todo apunta hacia Cristo. Y nosotros muchas veces pensamos que no, el Antiguo Testamento ya pasó. Ya me voy a dedicar al Nuevo. Y estudiamos solo el Nuevo. Y nos dedicamos solo a mirar el Nuevo Testamento. Y no vamos a entender el Nuevo Testamento si no estudiamos el Antiguo. Porque en el Antiguo vamos a ver de quién está hablando. Y en el Nuevo se cumple lo que leímos en el Antiguo. Entonces, no vamos a entender, por ejemplo, por decir algo, el libro de Hebreos. No lo vamos a entender si no conocemos el Antiguo Testamento, si no conocemos qué fue lo que pasó en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico. No lo vamos a entender. Entonces es un complemento. Yo siempre digo que es como un rompecabezas, donde se van consiguiendo partes y van encajando. Y cuando todo eso encaja y vemos todo el rompecabezas armado, ¡wow! Es un tesoro. Es un tesoro, es un regalo del Señor. Miremos en Deuteronomio algunas de las profecías. Deuteronomio 18. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú,
pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Isaías, por su parte, dice: del tronco de Isaí saldrá un retoño, de sus raíces un renuevo. El espíritu del Señor estará sobre él, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y respeto al Señor, o temor del Señor, como dice Reina Valera. Todo apunta a Cristo. Jeremías, el capítulo 33 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Ese renuevo, lógicamente, es Jesús, es Cristo. Y así hay muchas más. Para nosotros poder meternos, o sea, pegarnos un clavado en las profundidades de por qué la Biblia es la autoridad, tendríamos que tener toda una conferencia de estas todos los días para estudiar. Pero por el tiempo, pues solo vamos a hacer por encima. Ahora vamos a mirar las evidencias internas. Dentro de las evidencias internas encontramos qué es lo que dice la Biblia misma, qué es lo que hay ahí adentro sobre la autoridad de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es un mensaje que Pablo le manda a Timoteo, pero es un mensaje que el Señor también nos da a conocer hoy. Toda escritura es inspirada por Dios. Sí, son 40 autores. Sí, son seres humanos. Sí, son personas. Pero esas personas fueron inspiradas por Dios para llevarnos, para traer, para llevarle un mensaje a su pueblo, al pueblo de Dios. Es el mensaje de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Si empezamos a ver la diferencia entre este libro y los otros que vimos, ¿por qué no los otros y por qué sí este? A la cual, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es una luz que el Señor nos ha mandado, una luz que el Señor nos da para que nosotros salgamos de ese mundo de tinieblas donde estábamos y nos muestre cuál es el camino correcto, cuál es la autoridad. Nadie puede decir esto es hasta aquí o esto es hasta aquí. No, ¿qué dice la Biblia? Y si la Biblia lo dice con la interpretación correcta, es verdad. Segunda de Pedro, en el mismo capítulo, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí entra en juego ya el Espíritu Santo. Entonces todo gira en torno a el Espíritu Santo. Como lo dice Juan en el capítulo 16, el Espíritu es el que nos guía a la verdad. Nosotros no vamos a poder entender, no vamos a poder comprender las Escrituras si el Espíritu Santo no está presente. Simplemente va a ser un libro como tal, un libro como otro de esos que vimos. Simplemente va a ser otro libro X y no va a pasar nada. Y así va a ser nuestro estudio si el Espíritu Santo no está presente, porque es Él quien nos guía y quien nos enseña y quien nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Por último, vamos a ver la capacidad transformadora. Esto es una evidencia no menos importante, yo diría que es la más importante. O sea, ¿qué importa la arqueología?
¿Qué importa los que escribieron? ¿Qué importa quién escribió X o Y libro? ¿Qué importa cuando tenemos una evidencia transformadora? ¿Qué importa cuando que me digan la Biblia ha sido escrita por hombres? No le creo. Pero nadie puede decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Nadie puede cambiar lo que Dios me ha enseñado. Nadie puede decir lo que Dios me ha transformado desde adentro. Nadie puede negar que ha habido una metamorfosis en mí desde lo más profundo de mi ser. El Señor, con su autoridad y con su poder, ha hecho en mi vida. Entonces, ¿qué importa el resto? Pero para los científicos, para los que quieren ver y demostrar que es correcto, pues está la arqueología, y está la profecía, y está todo lo que se ha cumplido, las evidencias externas. Ese poder transformador, esa evidencia transformadora, esa palabra penetra hasta lo más profundo, penetra hasta el corazón. Así lo leemos en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Penetra hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Nos saca a la luz todas las tinieblas que hay en nuestro corazón, porque nuestro corazón es perverso, más que todas las cosas. Solamente el Señor lo conoce. Y cuando nosotros nos metemos en la Biblia, cuando nosotros nos metemos a escudriñar las Escrituras, cuando nosotros nos metemos a escarbar las Escrituras, vamos a ver quiénes somos. Vamos a poder identificar cuál fue el gran amor del Señor por nosotros. ¿Cuál fue ese derroche de amor del Señor por cada uno de nosotros? ¿Cómo nos ha sacado de allá? O sea, ¿quiénes somos para que el Señor haya hecho eso por nosotros? Miremos, ¿por qué estamos acá? O sea, y miremos cuántos somos. En términos generales, si lo vemos a grandes rasgos, a gran modo, vamos a ver que somos una manada pequeña en comparación con lo que hay en el mundo, escogidos por el Señor para venir a escuchar su mensaje, un mensaje transformador, un mensaje que, según el salmista, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Una luz de cómo es que debemos acercarnos a la Biblia, una luz de cómo es que debemos escudriñar la palabra, cómo es que debemos acercarnos, cómo es que debemos escarbar las Escrituras, no buscando esto aquí sí, aquí no, yo le creo hasta acá, como he escuchado, vamos a Deuteronomio 28 y entonces yo hasta el versículo 10, 12 le creo, eso es para mí, pero el versículo 13 en adelante, hasta ahí ya no. O sea, las bendiciones. ¿Y ahí para adelante? No, ya no es para mí. Y empezamos a escoger partes de la Biblia que nos gustan. Pero lo que no nos gusta, entonces, ahí sí no. Romanos. Pablo le dice al pueblo de los romanos: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Poder de las Escrituras, poder de la palabra de Dios, poder de la Biblia, poder para salvación. Por eso estamos acá, para conocer, para tener, para que su mensaje llegue hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Así nosotros vamos teniendo, si teníamos alguna duda de que esta era una autoridad enviada por Dios, pues ojalá hoy nosotros podamos salir de acá convencidos, donde nosotros nos podamos abandonar en sus brazos, donde nosotros nos podamos abandonar con tranquilidad a estudiar la Biblia.
No hay mentira, no hay engaño. El engaño está de esta parte, de quienes ponen la escritura. Por eso tenemos que ser como los de Berea. Vamos y esculquemos qué fue lo que me dijeron, a ver si sí es verdad. Y así no vamos a caer en filosofías extrañas y engañosas. Hay una nueva creación. No sé si tengo un poco de tiempo. Hay una nueva creación que produce las escrituras. Yo uso una similitud, una comparación, aunque eso suene feo. Yo soy veterinario, entonces siempre me voy por esa área, por ese mundo. Todos conocemos un cerdo, ¿cierto? Todos conocemos un marrano. Un marrano. Hasta no los comemos, ¿sí o no? Todos conocemos cuál es el carácter del marrano. ¿Cuál es la naturaleza del cerdo? Todos la conocemos, ¿cierto? Por más bonito que pongamos el marrano, por más moños que le pongamos, por más perfume que le echemos, si el marrano lo soltamos en un pantano, ¿qué va a hacer? Es su naturaleza. Se le cayeron los moños, pero es su naturaleza. Es la naturaleza del marrano. Así es él. O sea, él no va a llegar a, ay, este donde me soltó, en este pantanero, y yo acabo de bañar. O sea, no va a pasar. No va a pasar. No. ¿Cómo éramos nosotros? ¿Cuál era nuestra naturaleza? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y nos deleitábamos en ese fango. Nos deleitábamos allá. Pero llega el Señor y pasa y hace un milagro. El milagro, para mí, personalmente, es el milagro más grande que el Señor ha hecho. Cambiarme esa naturaleza puerquina para yo ya no desear estar allá, sabiendo que aquí hay testigos de mi vida en el pasado. O sea, y también sé la de él, que no se ría. O sea, era impresionante. Era una vida de licor y dejémoslo ahí. O sea, y habernos sacado de allá a su luz admirable para conocer ese Dios que es bueno, para conocer ese Dios que nos ha dado su gran amor. O sea, digo, Señor, ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿De dónde? Hay una nueva creación. Somos nueva creación. El poder transformador de la Biblia nos ha sacado de allá y nos ha transformado, ha hecho una metamorfosis en nosotros. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Aleluya. Qué bueno es Dios. Dios es bueno. ¿Cómo es que ahora nos saca de ese mundo para poder ver su luz admirable? Para poder estar cerca de Dios, para poder contemplar su rostro, para poder contemplar su hermosura, para poder estar deleitándonos delante de Él, para poder amarlo. En nosotros no hay cómo. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado y es de los valientes que lo arrebatan. O sea, pelear, como hablábamos esta semana, contra potestades,
espirituales, no somos capaces. O sea, en nuestras fuerzas es imposible. Es imposible. Pero Dios es bueno. Y el Señor dice, tranquilos, no peleen. Déjenme a mí, que yo pelee por ustedes. Porque yo ya vencí. Venció el pecado. Ese pecado que nos tenía esclavos. Ahora somos nueva creación. Ahora tenemos un nuevo Señor a quien seguir, a quien obedecer, a quien conocer y a quien amar. No por nosotros, sino por el amor que Dios ha puesto en nosotros. Porque en nosotros no hay nada bueno. Pero Dios nos da de su amor para que con ese amor nosotros le podamos amar. Y no solamente a Él, con ese amor es que podemos amar a mi esposa, con ese amor es que podemos amar a nuestros esposos, con ese amor es que podemos amar a nuestros amigos, con ese amor es que podemos amar a nuestros enemigos. Y no solamente eso, y orar por ellos. Es que usted no conoce quién es mi jefe, ore por él. Ahora, ¿qué hago con esa autoridad? ¿Qué hacemos con eso? Ahora ya estoy convencido, sí, la Biblia, me voy a dedicar a estudiar la Biblia como lo decía Arturo ayer. Es necesario estudiar la Biblia. Ahora, ¿qué hago con esa autoridad? ¿Qué hago? Conocerla y darla a conocer. Como hacía Esdras en el Antiguo Testamento. Esdras se dedicó a estudiarla, a practicarla y a enseñarla. Entre tanto que hoy le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué voy a hacer con esto? O sea, cuando el Señor nos da un poquito de Él, nosotros vamos a querer más. Si estamos un poco cerca del Señor, porque el Señor nos deja ver un poco de su luz, cuando nosotros verdaderamente tenemos ese encuentro personal con Jesús, cuando nosotros verdaderamente tenemos ese encuentro personal con las Escrituras, cuando nosotros verdaderamente tenemos ese encuentro personal con Dios, nosotros vamos a querer más. Y cuando queremos más, queremos contarle al mundo. O sea, va a ser imposible. O sea, yo de pronto pocos me han conocido de mi vida anterior, Pacho y mi esposa, pero la verdad, ellos son testigos, yo no sé qué hago acá. O sea, de verdad. Pero cuando yo conozco al Señor, yo tengo que contarle a mi esposa quién es ese Dios. ¿Quién es mi Dios? Como diría Cantares, ¿quién es tu Dios más que otro Dios? No es cualquier Dios. No, mi Dios es bueno, mi Dios es grande, mi Dios es misericordioso, mi Dios tiene paz, mi Dios tiene justicia, mi Dios es único entre 10,000, se distingue entre 10,000. Ese es mi Dios que me ha sacado de allá, de ese fango, de esas tinieblas a su luz admirable. Ese es mi Dios y yo no lo puedo callar. Así yo no quiera, sí, Señor, porque a mí, pues allá tiene. Y he corrido de aquí, de allá, y allá llegué y me pone. Pero yo, gracias, Señor, porque yo quiero más. Quiero conocerlo más. Yo ya no quiero estar cerca de Él. No, ahora quiero estar fundido con Él. ¿Por qué? Por el poder de sus escrituras, por el poder de su mensaje que ha llegado hasta lo más profundo de mi ser. Y yo quiero más, Señor. Y como quiero más, yo quiero contarle al mundo que hay un Dios bueno y que se ha dado a conocer a través de las escrituras. Son las escrituras, Juan, son las escrituras las que hablan de Él. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos tener la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna?
Que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo a quien has enviado. Y son las Escrituras las que dan testimonio de Él, las que me hablan de Él. Es ahí donde yo lo voy a conocer, no en otros libros, no en el Corán, ningún otro libro, ni en el Ramayana, ni en ninguno de esos. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, te encarezco, por favor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Y doctrina. Enseñemos lo que Dios nos ha dado. Salgamos de aquí y vamos a contarle al mundo que hay un Dios bueno, que nos está esperando y que los está esperando con los brazos abiertos. Porque el amor es para todos. Ya no hay ni judío, ni griego, ni gordo, ni flaco. Es para todos. Una buena noticia. Un evangelio. El evangelio de la salvación de Dios. Y vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera la ley. Que se comprendiera. Nosotros no podemos leer la Biblia o que alguien... No, yo, como hemos hablado muchas veces, no, yo solito en la casa. Yo me congrego en la casa, yo no voy por allá porque eso está ya lleno de personajes que no me caen bien. Líderes, estudiemos, porque tenemos una misión: llevar el mensaje con claridad. Lo que el Señor me ha dado, llevémoslo. Lo que el Señor me ha contado, contémosle al pueblo. Vamos y digámosles al mundo que hay un Dios bueno. ¿Qué libro queremos coger? Hablan de Dios. Cojamos Apocalipsis, habla de Dios, de la misericordia de Dios. No es un libro de miedo. Cojamos Génesis, es un libro que habla de Dios. Todo habla de Dios, todo gira en torno a Dios. El libro de Números, ay no, pero eso es puros números. Si nos metemos un poco más allá, vamos a ver que no son solamente números, hablan de Dios. Aquí es interesante ver, no lo puse acá, pero en el versículo 3 habla de que la gente estuvo desde el amanecer hasta el mediodía. Así, atentos, mirando, escuchando la palabra de Dios. Nosotros con media hora ya estamos dormidos. O sea, es impresionante cómo es que tenemos que arriar la gente para que vengan a escuchar el mensaje de Dios. El domingo es día del Señor, donde nosotros vamos a escuchar la voz de Dios por medio de un ser humano, por medio de un evangelista, por medio de un pastor, por medio de un líder, por medio de una persona. No vamos a escuchar a esa persona, vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para mí. Oye, es para mí, no para la que está enseguida.
Oiga, le están hablando a la esposa. Diga, eso es para usted. No, ese mensaje es para mí. Es para mí. Conclusión. Al reconocer la Biblia como escritura divina, vamos a experimentar la autoridad, el poder y la comunicación con Dios. Muchas gracias. Bueno, se me iba pasando. Tenemos un regalo.